Éramos una familia muy humilde, vivíamos en una vereda. Resulta que a mi papá le sale un trabajo en una finca y nosotros nos vamos a vivir allá. Bueno, en esa finca pues había una casita para vivir las personas que cuidaban, pero también había otro señor que se encargaba de otras cosas de la finca. Y este señor prácticamente permanecía en la finca, así que lo veía constantemente. De un momento a otro, ese señor empieza a llevarme que dulces, que micatos, y bueno, yo pues en mi inocencia lo recibía porque decía, "Ah, pues qué bueno, qué chévere". Luego empezó no solamente a llevarme cosas a mí, sino que también le llevaba cosas a mis papás. Llevaba el bulto de arroz, que pues la poma de aceite y así comida. Y mis papás estaban encantados con ese señor y ya no sabían ni siquiera dónde ponerlo del agradecimiento que tenían con él. Pero el señor también me decía cada rato, ¿y usted cuántos años tiene? Eh, es que usted está muy grande, está muy bonita. Y le decía lo mismo a mis papás, es que su hija ya está muy grande, ¿no? Está muy bonita, casi es una señorita. Y así se pasaba diciéndome y se le volvió costumbre estar arrimando pues a la casa. Resulta que un día estábamos en la cocina y justo yo le estaba ayudando a cocinar el arroz que el señor había traído pues a mi mamá. Y en esas resulta que mi mamá me dice, ay, ese señor tan bueno, tan servicial, vea todo lo que nos trae, todo lo que nos da. Y mire tan pendiente que está de nosotros, sobre todo de usted, mi hija. Y después me dice como en tono de queja, así como, ay, ojalá, ojalá uno tuviera a alguien que le ayude así. Y ya después, y en rodeos, me dice después como, ay, mija, sabe que nosotros somos muchos. Sus hermanos están muy pequeños y usted sabe que a su papá a veces no le alcanza. Y yo pues así enferma, no es que pueda trabajar mucho porque mi mamá sufría alguna enfermedad que no le permitía trabajar pues mucho. Pero vea que el señor la quiere y yo la miré y le dije como, mamá, pero es que es un señor muy señor para mí. Y ella me dijo, ay no, mija, la edad, eso no importa. Lo importante es que su hombre responda por usted y no la ponga a aguantar hambre. Eso es lo más importante. Bueno, esa ya la conversación quedó allí. No hablamos más de eso en ese momento. El caso es que ese señor seguía yendo a la casa muy, muy de seguido. Y una noche él llega a la casa y se quedaron un rato largo, largo, hablando con mamá. Yo me acuerdo que esa noche mandaron a dormir a mis hermanitos pequeños. Bueno, en mi casa solamente habían dos cuartos. Uno donde dormíamos mis hermanos y yo y el otro donde dormían mis papás. Entonces me dice mi mamá, mija, vaya al cuarto, que fulano está allí, que quiere hablar con usted. Y yo, pues con toda la inocencia del mundo, entro al cuarto. Ya estando allá, empieza a decirme lo mismo que me decía siempre, usted ya está muy grande, usted es muy bonita. Y después me decía, ¿sabe qué? Yo me la voy a robar. Y me ponía pues así como las manos aquí en la cara. Y yo pues como que me reía con pena, ¿no? Cuando salgo del cuarto, yo le cuento a mis papás lo que ese señor pues me había dicho, me había hecho, que me había pues pasado la mano por aquí. Y ellos solo me dicen, no se queje, usted solo haga lo que él dice y ya. Es que usted no ve lo buena persona que es ese señor con todos nosotros y con usted. Mija, solo pórtese bien y haga todo lo que él le dice. Todo. No se ponga a quejarse. Dentro de mí yo decía, pues sí, es verdad, ese señor es muy buena persona, nos compra cosas, me da plata. Bueno, y así pasaron unos días
Luego un día este señor llega a la casa con un mercado grandísimo, un mercado completo, traía de todo. Y no solo eso, sino que vi que le pasó plata a mis papás. Pero después de allí las cosas, digamos que se complicaron para mí. Nuevamente me mandaron al cuarto con él a hablar. Pues ese día no hablamos mucho. Pasó lo que pasó. Cuando salí de allá, salí llorando porque me sentía muy mal, mal, me dolía todo. Mi mamá me dio algo para el malestar y me mandó a dormir, pero la verdad es que yo solo lloraba porque me sentía muy mal. Esa situación con ese señor se repetía y se repetía y yo le decía a mis papás que no me gustaba estar con él, que no me sentía bien, que me dolía y ellos me seguían diciendo lo mismo, que no me quejara, que mirara que era por el bien de todos. Y después de que este señor terminaba conmigo y se iba, allí quedaban mis papás con mucha comida o mucha plata y quedaban felices. Y así, eso se repitió una y otra vez. Y por más de que yo decía que no, pues no pasaba nada porque lo que yo decía no importaba. Y era lo mismo, es que usted no ve que él nos trae comida. Y yo como me mentalicé que tenía que hacerlo para que tuviéramos comida, porque si era verdad, había mucha comida en la casa, porque eso era lo que mis papás pues me habían dicho. Ok, yo simplemente hacía las cosas y así pasaron varios años hasta que un día llegaron a mi casa dos personas. Bueno, estas personas eran las que se encargaban pues de los derechos de los menores. Entonces llegaron, hablaron un rato con mis papás y después de hablar nos llevaron a mis hermanos y a mí. Pues en el momento fue algo doloroso, fue un proceso también muy largo porque nos quedamos mucho tiempo en otro lugar, con otra familia, con otras personas. Bueno, para no hacer larga la historia, yo salí cuando cumplí la mayoría de edad, pero mis hermanos aún siguen allá. Al parecer, algunos de los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en mi casa, que no era nada correcto. Ahora ya lo sé, ya tengo más claridad sobre eso. Entonces, lo que hicieron fue lo que mis papás hacían conmigo. Entonces, llegaron esas personas y nos llevaron a mis hermanos y a mí para que no estuviéramos más con ellos. Como les dije, yo ya no estoy allí, pero estoy tratando de hacer una vida para que cuando salgan mis hermanos tenga algo que ofrecerles. La verdad es que pensar en ellos y pensar en la finca, en la casa, en todo eso, me pone muy mal. No es algo que a mí me agrade mucho.